México también. Mi nombre es Oscar Bárcenas, soy asesor tecnopedagógico de parte del Departamento de Innovación Educativa y estamos trabajando allí con las y los maestros que están frente a grupos con el programa de Horizonte de Oportunidades. Entonces es un gusto trabajar el día de hoy con ustedes y esta sesión tiene el siguiente objetivo: diseñar un instrumento formal y útil para evaluar el conocimiento de las y los estudiantes con respecto al contenido temático de alguna de las asignaturas que se imparten. La agenda de la reunión es muy ambiciosa, es la siguiente y me voy a permitir leerla. Primero, la bienvenida a las y los participantes, la presentación de la agenda y después vamos a dividir la sesión en tres partes. La primera, el apartado para empezar, que tiene que ver con identificar qué es lo que ustedes saben con respecto a la evaluación y pues ir acotando sobre de qué vamos a hablar cuando escuchemos evaluación del conocimiento y focalizarlo al diseño de instrumentos. En el apartado manos a la obra centraremos nuestra atención en la creación de un instrumento. El instrumento es las pruebas o los exámenes escritos. Vamos a ver cuáles son las cualidades de estas pruebas, cómo se clasifican, el diseño de reactivos y vamos a ver una ejemplificación de varios tipos de reactivos, de cómo se están diseñando. Y para finalizar, vamos a centrar todo en una evidencia de aprendizaje y en el pase de lista y la evaluación de la sesión. Entonces, aquí en este apartado lo que se hace es, pues se presenta como la evidencia que va a quedar para trabajar en la semana y con todo gusto en la semana yo les estaré asesorando, si ustedes me lo solicitan, en la construcción de su evidencia de aprendizaje para que este seminario les sea validado como horas de capacitación. Vamos a iniciar, pues, maestros, maestras, con esta nube de palabras para tener un marco de referencia de qué es lo que ustedes han identificado para el concepto de evaluación y también conocer qué instrumentos ustedes utilizan dentro de su práctica docente. Les voy a pedir que de favor ingresemos a el enlace que en un momento les voy a compartir por el chat. Ahí está, ya Ara me hizo favor de compartirlo. Vayan ingresando por favor a ese enlace. Si yo ingreso a ese enlace, me va a aparecer esta pantalla. Y permítanme, déjenme aquí también abrir la mía. Les va a aparecer esta pantalla y me apoyan por favor en ir respondiendo. Aquí dice: enuncie 3 instrumentos de evaluación que ha utilizado en su práctica docente. Entonces les pido de favor que ya una vez que estén ahí, me puedan enunciar 3 instrumentos de los que ustedes más hayan escuchado, de los que más utilicen. Y aquí les está apareciendo un mensaje que dice que el presentador ha cambiado de diapositiva. Si ustedes ya terminaron de escribir sus 3 instrumentos, me apoyan con darle enviar y después en ir a diapositiva. Disculpa, Oscar, a mí me sale precisamente las que estás mostrando ahora. Nada más dice escriba 3 palabras relacionadas con el concepto, pero no me aparece donde preguntan de los 3 instrumentos de evaluación. Excelente, maestro. Muchas gracias por enunciar esta duda. Quizás es mucho lo que a algunos les está pasando. Esta aplicación va a permitir que yo vaya desde mi pantalla cambiándoles a ustedes esta pantalla. Entonces, como hace un momento estaba yo haciendo algunas pruebas, entonces lo dejé en la segunda diapositiva. La primera diapositiva sería esta, la que vamos a contestar. Entonces, apóyenme por favor
primeramente con esta, que es escriba 3 palabras relacionadas con el concepto de evaluación. En 3 palabras, ¿qué se les viene a la mente cuando dicen evaluación? Una vez que ustedes ya hayan terminado de escribir sus 3 palabras, me van a apoyar con presionar enviar. Y es cuando yo voy a cambiar de diapositiva y ahora sí les va a pedir que escriban los 3 instrumentos. Para quienes ya lo hicieron no hay problema, las respuestas ya se quedan guardadas. Por ejemplo, yo aquí en mi pantalla ya estoy viendo a través de una nube de palabras qué es lo que ustedes me están diciendo con respecto a las palabras que se relacionan con la evaluación. Y leo que han puesto comprobar, verificar, medir, proyecto, evidencia, rúbrica. Entonces, por favor, apóyenme con ir ahí poniendo su lista de palabras. Vamos a dar 2 minutitos para concretar. Hasta ahorita tengo respuesta de 3 personas. Son 10:46, 10:48. Vuelvo a tomar la palabra para ver si ya se agruparon más palabras en la nube. Por ahí tengo una manita levantada. Maestra Luz Aurora, adelante. Gracias. Lo que pasa es que no me aparece dónde poner, perdón, y le envié ay Dios mío, mi imagen de pantalla, que es lo que me aparecía. Ya me salí, voy a ver si me vuelvo a meter. Ya me aparece. Gracias, perdón. Me salí y me metí otra vez. Perfecto, maestra, por nada. Muy bien, voy a retomar esta nube de palabras que hemos elaborado. Tengo 5 respuestas registradas, quiere decir que faltan más de que participen. Sin embargo, por el tiempo de la sesión me voy a permitir continuar. Las palabras que más relacionamos con evaluación, ahí yo puedo identificar rúbrica, evidencia, medir, ponderación, calificación, retroalimentación, proyecto, habilidades, comprobar, comprensión, verificar, corroborar, rúbrica y aptitudes. Excelente, son palabras que se relacionan demasiado con el término de evaluación. Ahora, en cuanto a instrumentos específicamente, podemos identificar que ahí me hacen referencia al examen, a los proyectos, a Classroom. ¿Me pudieran apoyar con silenciar sus micrófonos? Por ahí alguien que tiene su micrófono que se quedó abierto para mejorar la calidad del audio. Muchas gracias. La lista de cotejo, ponderación, tareas, forms, Kahoot, comprobar, rúbrica, escalas de evaluación, checklist y exámenes. Excelente. Bien, pues vamos a tomar esto como insumo para partir ahora sí a revisar el contenido temático de nuestra sesión de hoy. Y vamos a iniciar con esto. ¿Qué es la evaluación? Específicamente, la evaluación es un proceso que consiste en realizar un balance objetivo, válido, confiable, integral
significativo y transparente de los logros que han obtenido las y los estudiantes en su aprendizaje. Esto se realiza tomando en cuenta el nivel de desempeño logrado y estableciendo retos y los obstáculos que se encuentran. Tiene una finalidad la evaluación, la toma de decisiones y para diseñar estrategias para la mejora continua del aprendizaje de las y los estudiantes. Entonces vamos a partir de este marco teórico. Me parece que Laura Frade establece una definición que engloba muchos aspectos importantes que en muchas otras definiciones se recapitulan también. La evaluación tiene una clasificación. Se puede dividir por su enfoque metodológico, por su estándar de comparación, por su extensión, por los agentes, por los momentos o por la finalidad y por la función. Esto hay que tenerlo en claro. Nosotros el día de hoy nos vamos a situar en realizar evaluaciones por su finalidad o por su función, que serían evaluaciones ya sea diagnósticas, formativas o sumativas. Ahí es donde nos vamos a centrar el día de hoy en este seminario. El seminario se llama Evaluación del Conocimiento y hay otros seminarios que se van a abrir que se llaman Evaluación del Desempeño, Evaluación Integral del Aprendizaje. Y bueno, por eso es importante que acotemos qué es el conocimiento, porque va a partir ahí en lo que nos vamos a centrar en el diseño de nuestro instrumento. Antes, el conocimiento de contenidos curriculares se puede dividir básicamente en tres: en el declarativo, en el procedimental y en el actitudinal, ¿sí? Que son los conocimientos que engloban las competencias, ¿sí? Una competencia es todo ese articulado, pero aquí lo estamos segmentando, que hay conocimientos declarativos que se refieren al saber qué, el saber hacer y el saber ser. En el conocimiento declarativo podemos dividirlo en dos, que es el conocimiento factual y el conceptual. Incluye datos, fechas, conceptos, principios, leyes. Y el procedimental, pues incluye el saber hacer, procedimientos, estrategias, métodos, técnicas y destrezas. Y nuestros instrumentos, lo que queremos identificar es, y en lo que nos queremos centrar, es en la medición y valoración de los conocimientos declarativos y procedimentales, con énfasis en los conocimientos declarativos, porque debemos también de identificar el objetivo de la evaluación y con base en ese objetivo de la evaluación, de qué queremos evaluar, decidir qué instrumento va a ser el pertinente. Si yo quisiera, por ejemplo, evaluar conocimientos declarativos, la rúbrica sería un instrumento que aporte más allá y que no sería acorde a eso que yo quiero evaluar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a centrarnos en la evaluación de conocimientos declarativos el día de hoy, ya sea factuales y conceptuales, y vamos a abordar un poquito las cuestiones procedimentales, ¿sí? El día de hoy no vamos a abordar el aspecto actitudinal. Para ello, para centrarnos en esta división del conocimiento, pues debemos de centrarnos en el dominio cognoscitivo. Y aquí yo cito una taxonomía que nos va haciendo mención de los grados en que se va adquiriendo el conocimiento. Y esta taxonomía es aportada por Bloom, es una de las más conocidas y que aún sigue vigente. Bueno, en lo personal me gusta mucho y sintetiza mucho cómo es el grado en que los conocimientos se van adquiriendo. Y entonces dice que el nivel 1 de adquisición del conocimiento tiene que ver con la memoria, con recordar información. Una vez que ya uno recuerda información, el siguiente grado es la interpretación de esa información y se puede expresar por sus propias palabras. Es donde entra una habilidad que es a lo mejor la de parafrasear.
Una vez que ya la recuerdo, que ya la puedo parafrasear, viene la etapa de la aplicación, que es utilizar ese conocimiento para algo. Posteriormente de que ya se aplica, vienen las habilidades de orden superior, que sería el análisis, la síntesis. El análisis, dividir el conocimiento por partes y relacionar. La síntesis, pues hacer ahí una concatenación de ideas, de fragmentos, de principios. Y la evaluación, que es el más alto rango, es ya hacer juicios sobre los criterios dados. Entonces, esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser donde vamos a partir en la construcción de pruebas. En la construcción de pruebas se va a partir de qué es lo que queremos evaluar. Y entonces, si yo quiero evaluar que mis estudiantes recuerden información, pues realizo una prueba escrita. Si yo quiero evaluar que comprendan o apliquen problemas, pues también puede ser la prueba escrita, el examen. No hay ahí ningún pues nada que sea como incongruente, ¿sí? Entonces sí los puedo aplicar, pero yo tengo que identificar primeramente el dominio cognitivo. ¿Y dónde lo puedo identificar? Desde la planeación de la asignatura o desde la hoja de asignación. Ahí vienen los alcances que la asignatura va a tener. Algunas asignaturas de las que ustedes imparten tienen nada más que apostarle a la aplicación. U otros que son asignaturas introductorias tienen que ver con solamente con que comprendan ciertos principios, y posteriormente otras asignaturas que van llevando ellos conforme avancen los cuatrimestres ya le apuestan más a la aplicación, al análisis e incluso a la evaluación. Por eso, como docentes debemos tener en claro este nivel cognitivo que se desea alcanzar. Los instrumentos de evaluación tienen básicamente 3 divisiones: por evaluar el conocimiento, evaluar el desempeño y evaluación integral, así de manera muy sintética. Hoy vamos a ver evaluar el conocimiento y específicamente las pruebas o los exámenes, que en muchas ocasiones podemos nosotros tener en la cabeza de, ay, es que ese es un instrumento ya muy viejo, poco novedoso, tradicional, y estamos por el enfoque de competencias. Maestros, también el enfoque de competencias utiliza exámenes, claro, exámenes bien elaborados, ¿sí? Para poder evaluar todo ese grado de conocimientos, desempeños en que se adquirieron, que fueron adquiriendo las y los estudiantes. Entonces, no es malo, lo malo es utilizarlo para todo y sin alguna justificación previa. Entonces, algunas de estas cualidades de las pruebas o de los exámenes es que los exámenes deben de ser justos, y esto se refiere a que sean congruentes con lo que establece el programa, con las actividades que realizaron, tanto las actividades formativas en este caso, porque muchas veces a nosotros también, que hemos estado como estudiantes o como maestros, nos suele pasar que revisamos el examen y a lo mejor está totalmente diferente a lo que estuvimos revisando, o tiene un nivel de complejidad mucho mayor a las actividades formativas que estuvimos haciendo durante una sesión. Y entonces aquí pues no está cumpliendo con este criterio, que es el de ser justo y congruente. Otra de las cualidades es que las preguntas y las instrucciones deben de ser claras, concisas y completas. Vamos a abordar más adelante específicamente esta cualidad. Debe de ser fácil de aplicar, de captar, de corregir y, claro, de calificar. Maestros, nuestra labor docente no se centra en la aplicación de exámenes. Entonces, la aplicación de exámenes es un medio solamente para evaluar el grado en que se adquirió el aprendizaje, y por tanto no debe de ser algo en el que centremos nosotros todo nuestro tiempo, ¿sí? Sino en utilizar la evaluación como un proceso en el que se valora el grado en que se adquirieron o desarrollaron los conocimientos, y eso que nos sirva para después utilizarlo en nuestra intervención pedagógica,
¿sí? Adaptar estrategias, proponer nuevas actividades, nuevas metodologías con base en esos instrumentos, pero no debe de ser algo en lo que invirtamos todo el tiempo de nuestra docencia. Por eso debe de ser fácil. Los ítems deben de ser valorables con imparcialidad y precisión. Por eso hablábamos al principio que deben de ser pruebas en lo mayor posible objetivas, ¿sí? Que no se presten a diversas interpretaciones o a que el discutir si una respuesta es correcta, pues pueda llevar a un debate. ¿Por qué? Porque se está evaluando y entonces es está la respuesta correcta y los demás no. Y eso a mí como docente me brinda información útil para hacer adaptaciones. Y finalmente, los resultados deben utilizarse como base para guiar y mejorar el aprendizaje. Es decir, el proceso de evaluar no termina solamente con aplicar la prueba y darle la calificación, sino que debe de haber una retroalimentación. Por eso estos instrumentos solamente recopilan información. ¿Qué es lo realmente importante? Lo que se hace con esa información, que es la retroalimentación, ¿sí? Tanto a uno como docente. Yo a través de los resultados de un examen puedo darme cuenta de si aprendieron mis estudiantes o no y si lo que yo hice como docente funcionó para alcanzar los objetivos que se establecen en el programa de estudios. Y por otra parte también a mis estudiantes les ayuda a clarificar cuáles han sido sus fortalezas, sus áreas a fortalecer y que también asienten compromisos. De lo contrario, es un mero proceso administrativo que deja de funcionar para lo que realmente nació, que es la mejora continua de la calidad educativa. Vamos ahora sí a centrarnos en las pruebas o los exámenes escritos. Básicamente hay dos tipos: las preguntas de respuesta cerrada y las preguntas de respuestas abiertas. El día de hoy concierne a abordar el tema de las preguntas cerradas, ¿sí? Las preguntas abiertas son un tanto más fácil de formular, pero más difícil de evaluar. Tenemos que apoyarnos para su evaluación de otros instrumentos. Ya lo estaremos viendo en otras sesiones del seminario. Entonces nos vamos a centrar en las preguntas que tienen que ver con las respuestas cerradas. Es decir, que hay una sola respuesta que es indiscutible, que no se puede debatir, que es la única. Y entonces, aquí algunos tipos de preguntas cerradas que nosotros podemos incluir en nuestras evaluaciones son estas. Puede haber más, sin embargo, estas son las más utilizadas. Términos pareados o de relacionar, de completación, de jerarquización u ordenamiento, verdadero y falso, opción múltiple, resolución de problemas y respuesta simple. Son los más utilizados. Voy a abordar algunas concreciones de cada uno de ellos y algunos ejemplos. Ejemplos de ítem de términos pareados es, por ejemplo, es en donde se relacionan columnas, se pone columna A y columna B. Esta prueba te pone a relacionar conceptos, que tú pongas qué número describe cualquiera de la columna B: troposfera, estratosfera, termósfera, ¿sí? Y aquí algunas recomendaciones para su construcción es que en cada columna se utilizan conceptos del mismo orden lógico, ¿sí? Y otra, colocar más elementos en la segunda columna para que no se otorguen puntos por descarte, ¿sí? Por ejemplo, aquí son 3 opciones y acá son 4. Si yo agregara 3, mis estudiantes lo que están haciendo es descartando. Y entonces mi evaluación, más que medir el conocimiento, se está contestando por técnica de responder exámenes. Y eso no es lo que queremos ahorita, ¿sí? Entonces, si podemos observar en este ítem,
Los conceptos que se están relacionando pertenecen a un mismo orden lógico, están dentro de un parámetro, no son totalmente diferentes, ¿sí? Hay que tener siempre claro esto en nuestras pruebas de términos pareados, porque luego es muy fácil ir descartando opciones y eso ya no estamos evaluando el conocimiento. Otro tipo de ítems es el de completación. Aquí, por ejemplo, las recomendaciones que se usan para su construcción es que los espacios, si nosotros estamos diseñando un examen en Word o en otra aplicación en la que tenemos que dejar espacios, que ahorita no se está haciendo por este auge de la tecnología, pero antes lo que hacíamos era poníamos espacios pequeños, espacios grandes, y eso ya daba idea a los estudiantes de más o menos cuál era la extensión de la respuesta. Se debe utilizar un espacio en blanco por cada palabra que se va a completar. Se debe de evitar frases ambiguas o demasiado extensas. Recordemos que estas evaluaciones son pruebas cerradas y la respuesta es una. No podemos dar pie a que sea que esté planteado de manera ambigua y los estudiantes puedan tener una gama de respuestas para resolver en cada uno de los espacios. Y también este tipo de ítem se utiliza cuando el universo de posibilidades de respuesta sea acotado. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Que habla sobre ciertos términos. Dice, un nucleócido consta de y un nucleótido de tal y tal. La subclase se caracteriza por la presencia de una bolsa o marsupio. ¿Sí? Son términos muy acotados. De este o este, y es este nada más. No es este o puede ser este, pero también este. Porque si no, ya ahí vamos a tardar mucho más en calificar. Y si esta evaluación la vamos a cargar a una herramienta digital, como lo es Google Forms, Microsoft Forms, Socrative, Kahoot, pues va a ser más difícil de poder programar para la evaluación. Este es de jerarquización u ordenamiento. ¿Sí? Aquí las recomendaciones es que el orden sea indiscutible y sea inequívoco, que no se preste a que pueda ser un análisis de orden subjetivo y que para algunos sí pueda aplicar que este sea el 1, 2 y 3 y 4 y para otros el que era 2 pueda ser 1, 2 y luego el 4 pueda ser 3 y podamos revolvernos. Entonces se utiliza básicamente para procesos o hechos, acontecimientos cuyo orden es indiscutible. Por ejemplo, también etapas de la historia. Sí, las etapas de la historia, pues sí, es indiscutible ahí el orden. Sí, pasos del método científico, pasos para realizar cierto análisis, pasos para resolver cierto tipo de problemas, para ejecutar tal tipo de algoritmo, para programar. ¿Sí? Ahí es donde se pueden utilizar este tipo de reactivos. Los de verdadero o falso, pues son reactivos que han estado muy en discusión. Sin embargo, pues claro que van a servir para evaluar siempre y cuando estén bien redactados. Y aquí las recomendaciones para que estén bien redactados, la primera es que se seleccionen las ideas o conceptos que sean lo menos discutible posible, ¿sí? Y evitar afirmaciones que puedan expresar alguna opinión, porque muchas veces nosotros podemos leer el ítem y puede ser tanto verdadero o falso. Y si esa no es la finalidad del examen, entrar en debate, pues mejor no los integremos. Vamos a incluir una idea central por ítem. Vamos a evitar el uso de expresiones que me indiquen ambigüedades o vaguedades, ¿sí? Y ahí pone algunos ejemplos. Algunas veces, posiblemente, con frecuencia, porque este tipo de expresiones automáticamente me anula el verdadero o falso, porque puede ser tanto una como la otra y yo ya no puedo calificar. También, por lo tanto, se evitan expresiones determinantes o absolutas como el siempre, todos o nunca.
al menos que sea para afirmaciones ya de principios que están bien establecidos y que no puede haber término medio, es sí o no. Los ítems se redactan de forma clara y sencilla. No, un examen no es para complicársela a los estudiantes, sino para obtener la información apropiada de cómo va avanzando en su proceso de aprendizaje y poder intervenir. Y el otro es ordenar las preguntas al azar y posteriormente informar. Aquí, este diseño de ítem de verdadero y falso, muchos de los docentes lo complementan con una modalidad mixta, que es incluir este verdadero y falso y se le agrega una justificación de la respuesta. Puede utilizarse. Sin embargo, cuando es un instrumento cerrado, aquí no hay de otra, sino que es verdadero o falso y sin justificación. Otros que son muy sonados son los de la opción múltiple, ¿sí? Estos se deben de elaborar con tablas de especificaciones. Al final vamos a ver un ejemplo de una tabla de las especificaciones. Se construyen con base en un objetivo a evaluar, identificando el nivel de cognoscitivo que se debe atender. Y con base en ese nivel cognoscitivo se van a ir planteando todos los ítems, el contexto, el enunciado y las opciones de respuestas. Básicamente, un ítem de opción múltiple se va a estructurar de la siguiente manera: por un contexto, por un enunciado y las opciones de respuesta, que generalmente son 4 opciones de respuesta bien construidas. Vamos a ver recomendaciones para cada uno de estos apartados. Sobre el contenido del ítem, tenemos que preguntarnos si tiene concordancia con el indicador de la evaluación. Es decir, si yo tengo por objetivo en el bloque 1 que mis alumnos resuelvan problemas por medio del planteamiento de ecuaciones de primer grado, y mis ítems yo los voy a diseñar con resuelve tales ecuaciones y le pongo 10 ecuaciones, mi instrumento no tiene concordancia. ¿Por qué? Porque la resolución de ecuaciones abona solamente a un proceso y mi objetivo ya abona a un grado de conocimiento de un nivel de aplicación, ¿sí? Y ahí son discordantes. Entonces tengo que evaluar bien el objetivo que quiero alcanzar para, con base en ese objetivo, yo después hacer todo mi desglose de ítems. Si aborda un aspecto central de la disciplina, si es claro y conciso. Se recomienda muchísimo que cuando nosotros vayamos a aplicar una prueba, leemos nosotros una leída y posteriormente, ahorita que estamos en casa, yo creo que es un tanto más fácil, lo compartamos con alguien para ver si es claro. Porque si no es claro, obviamente la respuesta puede ser ambigua. Sí, porque el estudiante no tiene claridad de lo que se está preguntando. Y muchas veces uno como docente cae en un sesgo de que, como ya sabemos, podemos interpretar que nuestros estudiantes también ya saben a qué nos referimos. Y caemos en este vicio. Sobre el contexto y el enunciado de estos ítems de opción múltiple, tenemos que preguntarnos si el contexto es necesario para medir el indicador y responder a la pregunta. Voy a ejemplificar ahorita. Si el enunciado expresa con claridad la tarea que se solicita al evaluado. Generalmente el enunciado siempre se construye con una pregunta directa y se plantea de manera positiva. No se deja para completar. Siempre es una pregunta, porque una pregunta va a ayudar a que el estudiante clarifique qué es lo que se le está preguntando. Y sobre las opciones de respuesta, aquí sí hay cosas muy curiosas, porque luego muchas veces lo que solemos hacer es exámenes de confusión múltiple o exámenes realmente obvios, y ahí no estamos midiendo el conocimiento. Por eso un examen es un instrumento que es resultado de un proceso de reflexión. ¿Sí? Es intencionado. Todas las preguntas que hago y las opciones de respuesta son intencionadas, que me van a dar información para yo poder
después intervenir. No son nada más para dar una calificación y ver si sí está o no presente el conocimiento de nuestros estudiantes. Entonces, las opciones de respuesta para esto, nos tenemos que preguntar si todas las opciones responden a la pregunta contenida en el enunciado, pero también si la opción correcta es indiscutiblemente la única correcta. Las 4 opciones se deben de parecer, pero indiscutiblemente una tiene que tener una característica que la haga universalmente y única, que sea correcta. En cuanto a los distractores, una es la clave o la pregunta correcta, también ahí se le llama clave. Las otras 3 son distractores, que son respuestas incorrectas, pero que también son plausibles, hacen pensar. No están del todo peleadas o totalmente no relacionadas con la respuesta correcta, porque luego muchas veces solemos poner la respuesta correcta y las otras 3 que son las otras opciones o distractores las ponemos totalmente divergentes a la respuesta correcta y es fácil que nuestros estudiantes puedan contestar la evaluación de manera correcta por el método de ir descartando, y eso no nos da información confiable y válida de nuestro proceso de aprendizaje. Aquí, en cuanto a las opciones de respuesta, voy a enfatizar. Algunas recomendaciones son que deben de tener la misma o la similar estructura gramatical y deben ser concordantes con el enunciado. Deben ser directas y no deben estar relacionadas unas con otras. Deben de evitarse que sean muy diversas. No pongas ninguna de las anteriores o todas las anteriores. Haz que tu estudiante piense más. Deben de tener una extensión similar porque luego uno como estudiante se da cuenta de, ay, a esta pues sí, el maestro le pensó mucho más y está bien desarrollada y esta tiene 2 palabras, esta tiene 4 palabras, pues selecciono el párrafo. Es lógico que va a ser la más indicada para hacer la respuesta clave o la respuesta correcta. En cuanto a la respuesta correcta, pues no debe haber ninguna duda de que sea la correcta. Debe de responder directamente a la pregunta que no debe de atentar contra la lógica en que fueron ordenadas las respuestas. Y se debe de evitar el uso, siempre evitemos el uso de determinantes, siempre, nunca, completamente, absolutamente. Porque eso nos puede dar respuestas que pueden ser muy ambiguas. Y a lo mejor para lo que para mí sí es, para otro estudiante eso no es lo correcto y puede ser otra opción la correcta. Y en cuanto a los distractores, aquí otra vez acentúo que deben ser incorrectas, pero plausibles. No se deben de usar distractores absurdos, porque eso hace que descarten. Y pues no se deben de atraer a través de trampas, no pongan trampas, ¿sí? Aquí está un diseño de ítem y podemos identificar básicamente las 3 partes, nuestro contexto, nuestro enunciado y nuestras opciones de respuesta, ¿sí? El contexto pueden ser imágenes, sí. Siempre me tengo que preguntar, ¿es necesario ese contexto para responder la pregunta? En este caso, pues la imagen sí es necesaria. Si la imagen no fuera necesaria, no le meto imágenes porque sirve como distractor y puede confundir a mis estudiantes. Aquí en este caso el contexto sí es necesario para responder este tipo de preguntas. Podemos ver que el enunciado está planteado específicamente como la pregunta. ¿Qué civilización precolombina desarrolló el tipo de cultivo que se muestra en la imagen? Y las opciones de respuesta no están peleadas entre sí. Inca, Maya, Olmeca, Azteca. Sin embargo, pueden ser plausibles, pero solamente hay una característica que hace que el estudiante que sí conoce sepa
cuál es la respuesta clave o la respuesta correcta. Otro ejemplo de ítem que no tiene como tal el contexto como imagen, lo tiene como un párrafo. Hace la introducción y posteriormente aterriza con la pregunta. Y esto da claridad. Las opciones de respuesta pertenecen a un mismo campo semántico, se podría decir, ¿sí? A un mismo tema y son plausibles. Ambas se están relacionando entre sí, pero solamente una es la correcta. Básicamente estos son ejemplos de diseños de ítems adecuados. Hay un proceso para diseñar un examen escrito y ya lo fui seleccionando, mencionando en varias ocasiones de esta plática. El primero es enlistar los objetivos. Después tener claro el dominio cognitivo que se desea alcanzar. Después que se tiene claro el dominio, veo qué contenidos van a integrar esas pruebas. Después determino el total de reactivos de las pruebas. Mi prueba yo tengo 1 hora para que mis estudiantes lo respondan. Voy a agregar 10 preguntas. El tiempo en que se va a responder un examen evidentemente es determinante para el número de reactivos que se va a aplicar. Generalmente se sugiere que uno como docente lo responda antes y el tiempo que tardó uno como docente sea igual a 3 veces al tiempo que se le dé al alumno. Si yo me tardo en responder una prueba en 10 minutos, a mi estudiante mínimo le tengo que dar 30 minutos para responderlo. Luego viene la redacción de los ítems y de las instrucciones, que sería precisamente esto. Ir nosotros poniendo, si vamos a hacer de opción múltiple, pues nuestro contexto, nuestro enunciado, nuestras opciones, o nuestro enunciado, nuestras opciones para jerarquizar u ordenar, las columnas para completar, dependiendo del tipo de ítem que nosotros vayamos a diseñar. Se revisa técnicamente los ítems. Esto es, pues, dar lectura tú y otra persona para que se revise la claridad y la precisión de los ítems que se redactaron. Administrar la evaluación es llevarla a cabo esta aplicación de los instrumentos. Asignación de calificaciones también nosotros lo hacemos, pero yo aquí aboné 2 cuestiones a este proceso, que es un proceso, es donde termina el proceso y creo que es lo más rico del proceso porque es para lo que fue hecho. Interpretar e informar los resultados, e interpretar dice mucho. ¿Por qué? Porque a partir de todo esto se centra en un plan de mejora continua del proceso de enseñanza y aprendizaje, en donde se detectan fortalezas, áreas de oportunidad y acciones para la mejora continua. Si no se hace este proceso reflexivo, entonces nuestro proceso de evaluación fue meramente un proceso administrativo que se realizó solamente por cumplir, porque es una política de la universidad evaluar y emitir una calificación. Pero un número por sí solo no nos dice nada. Si no es reflexionado, si no se aterriza en acciones para la mejora, y es a lo que nosotros podemos llamarle una retroalimentación, y es recomendable que se abran estos espacios cada que se evalúe, a lo mejor cada fin de parcial, que se abra un espacio de diálogo con el grupo para analizar los resultados, qué fue lo que generó esos resultados, y se centren en compromisos, en acciones para mejorar en el próximo periodo de evaluación. Tanto yo como docente haga compromisos, tanto como alumnos hagan compromisos. Ese es como básicamente el proceso. Y aquí les cito este ejemplo del diseño formal de un examen. Básicamente integra todo lo que ya fui mencionando. Primero, el objetivo. Ahí está, soluciona problemas a partir del planteamiento y resolución de ecuaciones lineales. El nivel cognitivo, de acuerdo a la taxonomía de Bloom, pues va a ser de aplicación. Va a solucionar problemas. No va a analizar los problemas. No me va a resolver ecuaciones. Resolver ecuaciones sería un nivel más bajo, sería de comprensión.
Ok, los temas. Ok, va a solucionar problemas, planteando ecuaciones y resolviéndolas, pues ocupa lenguaje algebraico y también ocupa resolver ecuaciones lineales. Son los dos temas que voy a abarcar. El número de reactivos, ¿a qué tema le voy a dar más peso? Bueno, yo supongamos que tengo una hora para aplicar el examen, voy a integrar solamente 5 reactivos, ¿sí? El de resolución de ecuaciones y el de lenguaje algebraico, pero le voy a dar más al de lenguaje algebraico porque si no me puede plantear una ecuación, pues menos va a llegar a la solución. El tipo de reactivo aquí yo lo puse como resolución de problemas y la identificación del error. Son dos tipos de reactivos que a mí en matemáticas me funcionan. Y en la ponderación también les fui asignando diferente puntuación de acuerdo al grado de complejidad de los reactivos y acorde a también que me abonen al cumplimiento del objetivo cada uno de los reactivos. Por eso les comento que este desarrollo de instrumentos de evaluación es un proceso bien pensado y sistemático. No se agregan preguntas nada más porque sí, o lo que se me ocurrió, o lo que vimos ahí a ojo de buen cubero, sino que es un proceso muy reflexivo. Y ok, y finalmente se hace la redacción y las opciones de respuesta. Voy a enfatizar estos últimos momentos que me quedan en el análisis, ¿sí? Cuando yo analizo mis resultados, si yo veo que la mayoría de mis estudiantes tienen mal estas tres, pero bien estas dos, quiere decir que no hay problema con el algoritmo que ellos emplean para resolver ecuaciones. Con lo que verdaderamente tienen problema es con plantearlo, ¿sí? Con la comprensión, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería una acción de mejora en mis próximas clases? A lo mejor potenciar el uso de razonamiento matemático y enfocarlo hacia el planteamiento de problemas. Y me resuelvan un problema, ¿sí? Y entonces, ¿a qué le voy a dedicar tiempo al final del parcial como una acción, resultado de esta evaluación? A que ellos puedan apropiarse del algoritmo y ejecutarlo adecuadamente para la resolución de ecuaciones lineales. Ya después veo el planteamiento, ¿sí? Que es una habilidad de un orden más superior. Básicamente, este formato, maestros, maestras, es en donde se va a centrar nuestra evidencia de aprendizaje, en diseñar un instrumento formal para la evaluación. En este caso se propone un examen, que es el que estuvimos revisando. Entonces, nuestra tarea de esta semana, de aquí al siguiente seminario, sería que nosotros diseñemos un examen para evaluar el conocimiento de nuestros estudiantes con respecto al contenido de una de las asignaturas que impartimos, basándonos en este proceso para diseñar un examen. Este conjunto de diapositivas ya lo tenemos cargado en nuestro Teams. Ahí lo pueden consultar. Y si no, de todas formas, yo se los envío por correo para que lo tengan como material de consulta. Pueden utilizar este formato propuesto o bien pueden proponer uno con más elementos que ustedes consideren pertinentes agregar y que abone a la construcción de estos instrumentos. ¿Cómo se va a evaluar? Yo como estoy evaluando un producto, un desempeño, y utilizaré un instrumento de una escala valorativa, ¿sí? En donde yo ahí pongo criterios de la entrega, del contenido y de la ortografía. Y voy a evaluar en qué manera se cumple con el estándar, se acerca al estándar, no cumple con el estándar y voy a dar algunas observaciones sobre su instrumento de evaluación. Maestros, maestras, el tiempo yo sé que fue corto de este seminario, fue muy informativo, ahí no sería seminario. ¿En dónde está el valor de seminario? En que ustedes a partir de que se cierre la sesión del día de hoy,
pues se introduzcan más al tema, se empapen más del tema, se generen preguntas y claro, puedan solicitarme alguna asesoría para la construcción de su instrumento de evaluación. Y ahí es donde cae la parte del seminario, en este enriquecimiento y aplicación de lo que se habló el día de hoy. Lo del día de hoy fue solamente una introducción al tema de instrumentos, pero claro que la carta queda abierta a que ustedes puedan solicitar cualquier tipo de asesoría, como lo hizo ahorita la maestra Luz Aurora con respecto al uso de una aplicación. Y claro, ahí está mi labor para poder apoyarlos y acompañarlos en su labor docente. Maestros, maestras, se terminó el tiempo de la sesión. Voy a solicitarles que por favor me apoyen con registrar el pase de lista. Ahí en el pase de lista, ustedes obviamente registran su asistencia, pero también dan una